Señor, queremos darte muchas gracias por reunirnos nuevamente a todos estos hermanos para poner nuestros ojos en tu palabra y ser edificados por ella. Queremos, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones. Queremos seguir entendiendo verdades importantes que tienen que ver con el evangelio. Así que habla nuestras vidas, Señor. Edifícanos e instrúyenos a la luz de tu palabra, Señor, y que el devocional de hoy pueda ser edificante para todos aquellos que están conectados y para aquellos que lo verán también después. Así que, Padre, utiliza este vídeo, este mensaje, este devocional para edificación de tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir entonces con nuestros devocionales en el libro de Romanos. Y no lo he dicho, pero hoy también tenemos un libro que les estaré recomendando al finalizar nuestro devocional. Ok, vamos entonces a abrir la palabra de Dios en Romanos y el capítulo 7. El capítulo 7. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Ahora, es que vi una pregunta. Pastor, usted subió lo del nieto de Armando Alducín. Alguien comentó que ese usted no lo había subido porque no venía ni su opinión. Sí, subí ese vídeo. A veces subo vídeos que no hablo yo. Simplemente me encuentro algún vídeo que creo que puede dar algún mensaje o quiero luego al final pongo una pregunta como dejen su opinión. A veces lo hago. No siempre sale mi opinión al respecto. No siempre, usualmente sí hablo yo, pero a veces sí que lo he hecho y subimos uno, sí. Se subió hace pocos días para que la gente viera su último mensaje, uno de sus últimos mensajes, que considero yo que más allá de las diferencias doctrinales que algunos puedan tener, considero que ese último mensaje que Estefano compartió, creo que era un mensaje que alentaba el corazón de los creyentes, porque, no sé, se le ve muy firme en la fe en medio de una situación muy complicada, en medio de una enfermedad muy difícil y la verdad que pues sí, lo vi y dije, no, yo creo que eso puede alentar a las personas y lo compartí en el canal sin decir nada. Así que sí, si está en mi canal, lo subo yo. Si está en mi canal, lo subo yo. Ustedes pueden estar tranquilos. Otra cosa son otros canales que usan mi nombre y que puedan subir otras cosas. Pero si está en mi canal, lo subo yo, lo subo yo directamente. Así que por esa parte pueden estar tranquilos, ¿ok? Y nada, solo darles un anuncio que a mí me puso muy feliz y yo como aquí como aquí estoy con ustedes como en familia, así me siento cómodo muchas veces. Estefano Alducín falleció, sí, lo compartí por eso, ya sé que falleció. Es un vídeo donde él habla poco antes de fallecer. Ya sé que falleció, sí, ya estoy al tanto de eso. Ya sé que partió a la presencia del Señor y bueno, simplemente deseo de corazón, de verdad, que el Señor consuele a la familia, tanto a sus padres, a sus abuelos, a sus seres queridos, a los hermanos de su congregación. Es mi deseo, pero yo sé que como se ve en ese mensaje, cuando uno fallece en el Señor, muere con esperanza. Y yo sé que eso es lo que va a traer consuelo a la familia. Cuando se trata de familiares creyentes, no decimos adiós, decimos hasta pronto. Así que espero que el Señor de verdad consuele a sus seres queridos, a sus allegados y les ayude en este proceso de luto, porque somos creyentes, pero somos seres humanos y tenemos ahora este corazón que experimenta el luto de la pérdida de un ser querido, algo que no vamos a experimentar en la eternidad gloriosa. Pero mientras tanto, a pesar de la esperanza, habrán días de luto y que el Señor fortalezca desde aquí mi deseo, que el Señor fortalezca el corazón de la familia, padres, abuelos, iglesia, hermanos, seres queridos, familia en general y que les ayude a sobrepasar el luto con la esperanza puesta en Cristo y en el Evangelio. Angélica, gracias por colaborar con el canal. El Señor te bendiga. Un saludo hasta Estados Unidos. Y lo que les quería anunciar antes de empezar, que me alegró mucho, hermanos, es que este domingo nos visitó en nuestra iglesia mi mamá.
Mi mamá fue al culto con mi papá y además llevó a un matrimonio amigo de ellos. Y para mi sorpresa, el matrimonio amigo de ellos nos dijo a Clicia y a mí que querían volver otro día. Y yo, mira qué bien, me alegré tanto de verlos llegar, la gente los abrazó mucho, la gente abrazó muchísimo a mi mamá y me alegró que pudiera escuchar la palabra, se quedase en el culto, recibiera también tanto cariño de parte de la iglesia, fue un motivo de mucha alegría y lo quería compartir con ustedes, que saben que están siendo momentos pues complicados para la familia, pero verla ahí, escuchando la palabra, me da esperanza. Digo, Señor, que dé fruto en el corazón. Pues lo más importante para mí es que crea el evangelio, se rinda a Jesucristo. Y así que nada, no perdemos la esperanza de la obra que Dios puede hacer en nuestros seres queridos. Así que nada, gracias a todos también por los que están orando por su vida, su salvación, su cura física. Gracias a todos por ello. Bueno, hermanos, ahora sí vamos a la palabra de Dios, que hoy tardamos mucho en empezar. Así que vamos listos a Romanos capítulo 7. Hoy vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 6, ¿ok? Romanos capítulo 7 y versículos del 1 al 6. Y vamos a empezar con la lectura, recordándoles como siempre que yo estoy utilizando la Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Ahora, vamos a ir analizando las palabras del apóstol Pablo aquí. En primer lugar, Pablo muestra a quién dirige ahora estas primeras palabras. Pablo dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Ahora, ¿a quién dirige estas primeras palabras Pablo? A aquellos que conocen la ley. Pablo ha estado tratando asuntos relacionados con la ley previamente. ¿Recuerdan qué cosas hemos visto, por ejemplo, que Pablo ha hablado de la ley? Pablo ha dicho que ningún hombre será justificado por las obras de la ley. Pablo ha dicho que delante de la ley todos los hombres son culpables y responsables ante Dios. Pablo también ha dicho que incluso aquellos que no han recibido la revelación especial, como el pueblo que recibió la ley en el Sinaí, han recibido de alguna manera, de alguna forma, la ley de Dios en sus corazones también. Así que por eso Pablo decía que su propia conciencia les decía que a veces habían actuado bien y a veces habían actuado mal, porque había ley moral de Dios en sus corazones. Así que Pablo decía que nadie podía quedar sin culpa delante de la ley de Dios. Pablo decía que por las obras de la ley ningún hombre podía ser justificado. Pablo también luego apuntaba a Abraham y decía que Abraham no fue justificado por obedecer la ley, incluso porque Abraham fue previo a que la ley se diera en el Sinaí, pero que Abraham fue justificado siendo incircunciso y fue justificado por la fe. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Entonces, Pablo está hablando de que ahora ya no estamos bajo el yugo condenatorio de la ley, sino que estamos bajo la gracia. Ay, cosas del directo. Esto cuando me pasa grabando lo borro, pero a mí lo que no me gusta de los directos es que si no me puedo retener un estornudo, me va a tocar hacer algo tan feo como estornudar delante de ustedes. Y no me gusta, pero bueno, sean comprensivos, es algo que no puedo controlar. Muchas gracias a todos. Entonces, Pablo ha estado mencionando varias cosas que tienen que ver con la ley. Pablo ha estado diciendo cosas que tienen que ver con la ley y recuerdan que eso empezaba a sacar como preguntas en el corazón de las personas que estaban escuchando a Pablo.
Piensen que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo de manera que sabe, entiende las preguntas que van a surgir en la mente de los que reciben sus instrucciones, sus palabras y sus enseñanzas. Como aquella vez que Pablo dice, ¿pecaremos entonces porque estamos en la gracia? ¿O pecaremos entonces para que la gracia abunde? De ningún modo. Y Pablo sabe todo el rato qué preguntas pueden estar en la mente de las personas. No, mira, ningún hombre es justificado por las obras de la ley. Entonces, si la salvación es solo por gracia, pues pequemos entonces porque estamos en la gracia. Porque si no somos justificados por las obras de la ley, si es solo por gracia, vivamos como nos dé la gana. Y Pablo sabía que cuando enseñase que los hombres no son justificados por las obras de la ley a un pueblo como el judío, que considera que su justicia es en base a la obediencia de la ley, Pablo sabe lo que va a sonar en su cabeza. Pues entonces, si no soy justificado por mi obediencia, vivo como me da la gana. Y Pablo dice, de ningún modo, porque si estás bajo la gracia, has muerto al pecado, has sido libre de la esclavitud al pecado, has sido libertado del dominio del pecado y ahora tú vives en obediencia a Dios, en esa nueva naturaleza que tienes en Cristo, en la gracia y bajo la gracia de Dios. Entonces Pablo está haciendo a veces plantea preguntas que él sabe que va a estar en la mente, en el corazón de personas, principalmente judíos, que puedan escuchar y recibir estas palabras. Y dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Esta expresión de Pablo, tener jurisdicción, es como que la ley tiene dominio. Presenta a la ley como si fuera un señor, el dueño de esa persona, el señor de esa persona. Y Pablo dice, vosotros no sabéis que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Ahora, Pablo dice que todo ser humano, mientras vive, está bajo la ley. ¿En qué sentido está bajo la ley? ¿En qué sentido todo ser humano, mientras vive, está bajo la ley? Bueno, nosotros seremos juzgados en base a la ley. Nosotros sabemos que por la ley abundó el pecado, recuerdan, porque la ley hizo que el pecado abundase más. ¿En qué sentido? La ley muestra cuán pecaminosos somos. La ley mostraba y muestra cuán pecadores somos. Por lo tanto, la ley es algo que condena al hombre. ¿Por qué? Porque la ley muestra su pecado y por lo tanto la ley le está diciendo al hombre, estás bajo condenación. ¿Cuánto tiempo la ley le dice al hombre eso? ¿Cuánto tiempo la ley tiene esa potestad de decir al hombre, estás bajo condenación? Todo el tiempo mientras vive. Mientras el hombre vive, mientras el ser humano vive, todo lo que hace sabe ante la ley que es culpable. A los 15, a los 20, a los 40, a los 50, a los 80, toda su vida puesto delante de la ley sabe que es culpable. Mira lo que Pablo empieza a decir. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Pablo no está hablando a personas que no saben nada de la ley. Pablo está hablando a personas que saben de la ley. Así que aquí estamos entendiendo ley como la ley de Dios. Recuerden ustedes que cuando hablamos de ley de Dios, muchas veces, a modo de detalle, les digo esto, muchas veces van a escuchar hablar de ley de Dios de tres maneras. Van a escuchar hablar de ley civil o a veces social, de ley ceremonial y de ley moral. Cuando escuchan hablar de ley civil, se darán cuenta que tienen que ver con las leyes en cuanto a las relaciones del pueblo, el funcionamiento social, la manera de conducirse,
y cosas parecidas. Luego, en cuanto a la ley ceremonial, van a ver que tienen aspectos más religiosos, tienen que ver con ofrendas, tienen que ver con sacrificios, tiene que ver con el sacerdocio, tiene que ver con el culto, tiene que ver con dietas alimentarias, con ciertas fiestas religiosas que tienen un significado religioso. Y finalmente, pues van a escuchar hablar de ley moral. Y esa ley moral apunta a esa conducta moral definida por Dios principalmente y concentrada en esos 10 mandamientos. Entonces escucharán muchas veces hablar de ley y hacer esa distinción entre ley civil, entre ley ceremonial y ley moral. Pero cuando Pablo dice esto, sabe que está pensando en un judío que tiene en cuenta eso, toda la ley de Dios, toda la ley de Dios. Y Pablo dice que la ley de Dios está sobre todo ser humano mientras vive, como su Señor, como su jefe, en el sentido de condenación, en el sentido de que la ley le dice al hombre, no vas a acabar bien porque no has cumplido toda y entonces al final, ante la ley, ante mí, sales condenado. Pero mira qué dice ahora Pablo. Pablo va a empezar a utilizar un ejemplo para que los receptores de sus palabras entiendan lo que Pablo va a querer explicar, qué ha pasado con la ley. Dice, versículo 2, y miren qué interesante, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Ahora, ¿cuánto dura legalmente un matrimonio? ¿Cuánto dura legalmente un matrimonio, hermanos? ¿Cuánto dura? Según lo que dice Pablo, según lo que dice aquí Pablo, ¿cuánto dura legalmente un matrimonio? Hasta que la muerte los separe. Muy bien. Pablo está diciendo eso y eso es un principio que todos los cristianos conocemos. Y por favor, que nadie haga hoy preguntas de y el divorcio, 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 y el divorcio. Ese no es el tema, ¿de acuerdo? Ese no es el tema, porque yo sé que muchas personas leen esto y escuchan lo que vamos a empezar a decir y ya van a decir, ya, y el divorcio, y en este caso, y en este caso, no. Vamos al tema de Pablo, ¿ok? La importancia de quedarnos en la enseñanza de Pablo. Y Pablo está dando el principio básico y fundamental del matrimonio, que es el siguiente. La mujer casada está ligada por la ley. Mira, no es una unión mística, es una unión legal, legal. La mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. ¿Qué está diciendo Pablo? Una mujer, mientras su esposo está vivo, ante la ley están vinculados. Y lo único que puede hacer libre a esta mujer de ese esposo, da así el ejemplo, pero obviamente lo podemos aplicar en dos direcciones, pero vamos a quedarnos con el ejemplo de Pablo. Lo único que puede hacer libre a esta mujer de su esposo es la muerte. Pablo está diciendo, imagínate que esta mujer se casó con que Francisca se casó con Francisco. Ante la ley, Francisca y Francisco están vinculados hasta la muerte. Si Francisca se ha cansado de Francisco, no puede separarse de Francisco. Si ahora Francisco se puso feo y no le gusta, no puede separarse de Francisco, porque lo único que ante la ley la hace libre de la ley en cuanto a su marido es la muerte. Un autor dijo hace mucho tiempo que la muerte divorcia a todos los matrimonios.
Por eso nosotros decimos hasta que la muerte los separe. Así que Pablo está hablando de la ley. Recuerden, el tema central de Pablo no es el matrimonio, es la ley. Escuchen, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. Si yo fallezco hoy, si yo fallezco hoy y Clicia se casa mañana, ¿Clicia pecó o no pecó? Si yo fallezco hoy y Clicia se casa mañana con otro señor, ¿Clicia pecó o no pecó? No pecó. Muy bien, lo tienen todos muy claro. A ver, lo que nosotros sabemos es que hay personas que dicen, uy, claro, ay, pastor, eso huele raro porque cómo se va a casar tan rápido, seguro que ya tenían algo, seguro que había algo turbio, porque además, madre mía, habría que investigar ese fallecimiento porque ya tan repentino casarse, parece, no, yo sé, obviamente no estamos hablando de investigar, de sentimientos. Yo veo vídeos a veces en internet, wow, solo pasó un mes y ya se casó, ¿cómo puede ser? Bueno, aquí cada uno pues tiene imaginación para especular lo que quiera, pero ante la ley, Clicia no me falló, ante la ley, Clicia no pecó, ante la ley, Clicia no ofendió a Dios. ¿Por qué? Porque en cuanto yo muero, nuestro vínculo de matrimonio se vuelve a romper, porque la muerte separó todo. La muerte dejó libre a Clicia en cuanto al matrimonio. Por eso las viudas se pueden casar con plena libertad y los viudos se pueden casar con plena libertad, con conciencia tranquila, sin preguntarse, pero ¿estará bien, no estará bien? Oye, tú puedes, claramente, a ver, respeta los principios de Dios, no te unas en yugo desigual, pero que un viudo se vuelva a casar, no hay problema. Que una viuda se vuelva a casar, no hay problema. ¿Por qué? Mira lo que recuerda Pablo y habla a conocedores de la ley. La mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Queda libre de la ley en cuanto al marido. Ahora, versículo 3, mira que afirma Pablo. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Entendemos la idea de Pablo, ¿no? Si la mujer se va con otro hombre mientras su marido sigue vivo, es una adúltera. Porque mientras su marido sigue vivo, ella está ligada a su marido por la ley. Sí, lo mismo pasaría al revés, pero seguimos el ejemplo de Pablo. Si Francisca deja a Francisco y se va con Pepe mientras Francisco vive, Francisca está adulterando con Pepe porque Francisco, su esposo, está vivo todavía y por la ley ella no está unida a Pepe, por la ley ella está unida a Francisco. Pero si Francisco muere, Francisca se puede ir en paz con Pepe, porque muerto el esposo, libre según la ley y puede casarse bajo la conciencia que tiene tranquila con Pepe. Ahora, vamos a seguir entendiendo el tema. ¿Cuál es el tema principal? No es tu divorcio ni tus segundas nupcias, es la ley. Es la ley, ¿ok? Es la ley. No aparte la mente de lo que Pablo está enseñando.
Y Pablo está enseñando principios bíblicos y nadie puede discutirlo. Pablo está enseñando principios bíblicos. Así que, repito, versículos 2 y 3, muy sencillos de entender. La mujer está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une con otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. ¿Entendieron el ejemplo de la unión al marido según la ley hasta la muerte? ¿Entendieron todos el ejemplo? Es sencillo. No vamos a entrar en casos particulares, no vamos a entrar en esto, pero en este caso, pero Jesús dijo que Pablo no está hablando de eso. Pablo no está hablando de eso. Pablo ahora está hablando todavía de la ley y la gracia, de la ley y la gracia. No nos perdamos. No nos perdamos. Muy bien. Francisco está vivo, Francisca es de Francisco y si Francisca se va con Pepe, es Francisca una adúltera. Pero si Francisco muere, Francisca está libre de Francisco y Francisca ya se puede ir con Pepe. Así de sencillo. ¿Han visto? Ya puedo ser profesor de la escuela infantil de la iglesia, que doy ejemplos muy sencillitos. Ahora, versículo 4 dice: por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora, amados hermanos, vamos a entender el ejemplo, porque Pablo está hablando de una cosa y la gente se me desvía en otras, y la gente se me desvía en otros temas. Centrémonos, porque el tema es Cristo y nuestra unión a Cristo. Eso es lo importante. Ahora Pablo ha dicho en el 4, y el 4 es la clave para entenderlo todo. Hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora vamos a ver una cosa. Yo voy a dar este ejemplo y yo pido, por favor, que lo entendamos, que estemos muy atentos para comprenderlo. En esta relación de esposa y esposo, ¿quién es el esposo y quién es la esposa entre Cristo y la iglesia? Cuando la Biblia habla de esposo y esposa, ¿quién es el esposo y quién es la esposa entre Cristo y la iglesia? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién en esa historia cuando vemos el reflejo en la Biblia? ¿Quién es el esposo y quién es la esposa? Muy bien, Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. ¿Recuerdan? Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que se dio a sí mismo por ella. También se le llama la novia del Cordero. También habla de esas bodas donde se desposará, donde la novia tiene que estar vestida de lino fino, blanco, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Perfecto, hermanos. Ahora atentos. Imagínate. ¿A qué está atado todo ser humano mientras vive? ¿Quién se enseñorea de todo ser humano mientras vive? Piensa en el principio de nuestra lectura. ¿Quién se enseñorea de todo ser humano mientras vive? Piensa en el principio de nuestra lectura. Muy bien, Everlides, la ley. Muy bien, exacto, la ley. Muy bien, Miguel. La ley. Nos lo ha dicho Pablo, ¿verdad? Nos lo ha dicho Pablo al principio. Al principio ha dicho, la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Y luego ha dado el ejemplo, así que tiene algo que ver. Pablo no te ha metido el ejemplo en medio si no tiene nada que ver. Ahora, vamos a hacer la analogía del matrimonio a la luz de nosotros, la ley y Cristo, o Cristo, la ley y nosotros. Vamos a hacerlo. La ley era nuestro esposo y nosotros éramos la esposa.
en esa analogía. Atentos para que nadie se me pierda. Lo voy a intentar hacer de una manera sencilla para que se entienda. Nosotros somos la esposa y tenemos un esposo sobre nosotros, la ley. La ley. Lo que pasa es que tenemos un esposo muy duro para nosotros, porque nuestro esposo nos dice, esto tiene que ser así, y 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 esto tiene que ser así. Pero nosotros no conseguimos satisfacer las peticiones de nuestro esposo ley. Nosotros no conseguimos cumplir todas las demandas de nuestro esposo ley. Nosotros no conseguimos obedecer cada punto, cada cosa que nos pide nuestro esposo ley. Pero no es porque nuestro esposo ley sea malo. No es porque nuestro esposo ley sea muy duro. No es porque nuestro esposo ley sea un tirano. Es porque nosotros somos débiles y malos e imperfectos y pecadores. Nuestro esposo es perfecto. Nuestro esposo dice, esto se hace así, esto debe ser así, esto es lo correcto, esto es así. Nuestro esposo es perfecto. Nuestro esposo ley es santo, bueno, recto, perfecto, pero nosotros, la esposa, nosotros somos pecadores. Nosotros somos incapaces de llegar a cumplir con nuestro esposo ley. Ahora, al lado de nuestro esposo ley aparece un nuevo esposo. Porque ¿qué pasa? Nuestro esposo ley, como le hemos fallado, como le hemos decepcionado, como no hemos cumplido con sus exigencias, nuestro esposo ley al final nos va a traer condenación. Pero ahora ha aparecido alguien, nuestro nuestro amado Cristo, todavía no es nuestro esposo. Ahora ha aparecido Cristo y Él es puro, Él es santo y Él es bueno. Pero además Él hace algo que el esposo ley no puede hacer. El esposo ley no puede cambiar a la esposa, pero Cristo nos puede cambiar. El esposo ley no llega al corazón de la esposa, pero Cristo llega al corazón. El esposo ley no puede hacer nada en nosotros, solo decirnos qué hacer, pero no puede hacer que lo hagamos. Pero Cristo puede hacer que lo cumplamos. Entonces, yo quiero a Cristo de esposo. Yo quiero a Cristo como mi esposo. Yo lo quiero a Él porque además, cuando falle, ese esposo me perdonará, ese esposo será clemente, ese esposo será misericordioso y además ese esposo borrará mis transgresiones para que al final no haya condenación sobre mí. Entonces yo quiero a Cristo, pero hay un problema. Hay un problema. Hay un problema. Es que yo estoy atado al esposo ley mientras vivo. Mientras estamos vivos, el esposo ley es mi Señor. Y lo único que puede separarme del esposo ley es la muerte, porque lo único que hace libre a la esposa del esposo es la muerte. Porque si yo me voy con Cristo sin haber muerte, yo soy adúltera. Yo soy adúltera. Pero yo tengo que irme con Cristo siendo libre, no adúltera. Entonces, tiene que morir alguien en esta relación. Y es por eso que Pablo dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir. En este caso, no muere el esposo, no muere el esposo ley, no muere el esposo ley. A quien ha muerto en este caso es la esposa. A vosotros se os hizo morir a la ley. A vosotros se os hizo a morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo.
Cuando Cristo es crucificado y muere en la cruz, yo muero en la cruz con Cristo, y al morir con Cristo ya soy libre de mi señor ley y me puedo ir con mi nuevo esposo Cristo para estar con él por los siglos de los siglos. Tenía que haber muerte para que hubiese libertad. Y tuvimos que morir con Cristo en la cruz para que, muerto el viejo hombre que estaba desposado con la ley, ese viejo hombre muera con Cristo y ahora el nuevo hombre pueda tener a Cristo libremente como su esposo. Yo sé que soy torpe para explicar, pero creo que no sé explicar esto de una manera mejor. Y me gustaría saber si lo han entendido. Yo no sé si han comprendido la analogía. Yo no sé si la han comprendido, porque estoy pensando en otra vuelta que darle para explicarlo, pero no se me ocurre una más sencilla. Lo he intentado explicar sencillo, pero no se me está ocurriendo otra más sencilla. Otra más sencilla. ¿Sí? Perfecto, hermanos. Pues mira, yo me alegro de que lo hayan podido entender. Yo me alegro de que lo hayan podido entender. Entonces dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros, mira lo que dice, se os hizo morir. No moriste tú solo, se te hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que seáis unidos a otro. Tiene que morir, porque si no hay adulterio. Entonces, fuimos muertos a la ley para que fuésemos unidos a otro. ¿A quién? Ahora lo dice aquí Pablo también, a aquel que le resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, así como dice Dios en su palabra, que la mujer está atada a su marido por la ley y que solo la muerte puede separarlos. También Pablo dice que nosotros estábamos atados a la ley hasta que morimos a nosotros mismos y quedamos libres para unirnos a un nuevo, perfecto y amado esposo que es Cristo. Y entonces, ¿cuál es el resultado de nuestra unión con Cristo? Para dar fruto para Dios. Y ahora, terminamos con los versículos 5 y 6, donde Pablo hace un contraste de los dos tipos de relación, de los dos tipos de matrimonio. Mira cómo lo dice. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Ahora, nuestra relación con la ley, ¿cómo era? Una relación donde estaban brotando constantemente las pasiones pecaminosas, las pasiones de la carne, y que conducían y que llevaban a la muerte, que llevaban a la condenación. Esa era nuestra relación primera con nuestro primer esposo, ley. Una relación donde pecábamos constantemente, donde vivíamos para nuestras pasiones. Pero mira qué expresión curiosa utiliza Pablo. Dice, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. Les voy a contar una cosa curiosa que pasó una vez en una iglesia. Había una profesora de escuela infantil que le dijo a sus alumnos, eran preadolescentes, tenían 12 años, 11 años, así, preadolescentes, adolescentes, y les dijo la profesora lo siguiente: mira, chicos, quiero que este fin de semana leáis todos en vuestra casa un libro completo de la Biblia. Solo os pido, por favor, que no leáis el libro de Cantar de los Cantares, porque ese libro habla de cosas privadas del matrimonio, íntimas, describe cosas muy privadas del cuerpo humano, habla de relación íntima entre hombre y mujer, y ese no, podéis leer cualquier otro.
Ahora yo les pregunto, ¿qué libro creen que fue el primero que buscaron la mayoría de alumnos cuando llegaron a casa? ¿Qué libro creen que fue? ¿Qué libro creen que fue? Cantares. Cantares. Faltó que les dijesen todos menos ese y se parecían a Adán y Eva en el Edén. Todos menos ese, ¿verdad? Porque vas a escuchar a muchos filósofos, muchos pensadores, muchas personas del mundo hablar del deseo de lo prohibido. ¿Cuántas veces escucharás a personas que dicen, a mí me interesan los hombres casados, a mí me gusta una mujer casada, a mí me gustaría probar esa bebida prohibida, probar esa cosa prohibida, ese sitio que mi padre dice, no vayas, me llama mucho la atención, esa persona con la que mi padre dice, no te juntes, me llama mucho la atención. Tenemos tanta rebeldía en el corazón. Hay tanta rebeldía en nosotros que falta que nos digan eso no para querer eso. Falta que nos digan eso no para querer eso. Y les digo una cosa, aun sabiendo que eso es perjudicial, lo vamos a hacer. En las cajetillas de tabaco, la gente lee, fumar mata, fumar provoca esterilidad, fumar hace mal a los que están a tu alrededor, fumar trae cáncer, fumar aumenta las posibilidades de cáncer. En España, yo no sé en otros países, está escrito en la cajetilla, está dibujado en la cajetilla y la gente va a fumar. Tú le dices a alguien, no es saludable beber mucha Coca-Cola, no es saludable comer mucho frito, no es saludable comer mucho dulce, no es saludable comer mucha harina, no es saludable, pero a mí me apetece y yo como. Pero a mí me apetece, yo bebo Coca-Cola todos los días, yo como harina todos los días, yo como frito todos los días, yo como tacos todos los días, yo como esto todos los días. Falta que te digan, no te hace bien, no es bueno, no conviene, no se puede. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Así es nuestra relación antigua con la ley. Esto no, yo lo hago. Esto no, yo lo hago. Esto no, yo lo hago. Y ante la ley, el fin que teníamos en esa relación era solo condenación. Bajo el yugo de la ley, bajo el señorío de la ley, el fin nuestro por haber vivido para nuestras pasiones es condenación. Pero terminamos el versículo 6 que ahora muestra el otro contraste. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, libres de su yugo, libres de la condenación de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Ahora, en esta nueva vida, en el espíritu, ahora vivimos así. Ahora vivimos, ya estamos libres de la condenación de la ley, hemos muerto al yugo que nos ataba y ahora somos llamados a vivir en el espíritu y no en la letra. Por eso leemos frases como la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿En qué sentido? Mientras tú vivas bajo la ley, queriendo tú complacer la ley, mata, muerte, condenación. Pero ahora eres libre del yugo de la ley, libre de la condenación de la ley, estando en Cristo, y ahora como resultado que tienes, pecado, no, una vida en el Espíritu, una vida en el Espíritu, fruto para Dios, obediencia al Señor. Eso es lo que ahora tenemos en Cristo. Amén. Pablo ha usado la analogía del matrimonio para recordarnos nuestra unión con Cristo, él como esposo, nosotros como esposa, él como el esposo perfecto, nosotros como la esposa imperfecta, pero que ahora en esta nueva vida, en el Espíritu, ahora puede vivir para dar fruto para Dios.
Amén. Vamos a orar, que tengo un libro que recomendarles. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú nos hiciste morir a nosotros mismos. Tú en aquella cruz fuimos crucificados juntamente con Cristo y quedamos libres de la condenación de la ley y ahora nos unimos a Cristo, Señor, para una nueva vida en el Espíritu. Gracias, Padre amado, porque nosotros nunca habríamos muerto a nosotros mismos, pero tú nos hiciste morir juntamente con Cristo. Nos trajiste libertad y ahora podemos vivir esta nueva vida en el Espíritu para dar fruto para tu gloria. Ya no una vida vivida en las pasiones, sino una vida vivida en el Espíritu. Y todo por ti. Gracias a ti, porque tú hiciste tu obra en nosotros. Te amamos, te adoramos y exaltamos tu nombre porque solo tú eres digno. Y te agradecemos todo y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.